Hay que conservar primero el control de un peso adecuado, alimentarse en forma saludable, descansar suficientemente, realizar actividad física de manera regular, reducir el estrés y también el control de la presión y otros parámetros a través de análisis clínico. Eso sería el ideal para todo el mundo. ¿Cada cuánto tiempo es prudente realizar un análisis de sangre, un electrocardiograma o medirse la presión arterial? Las respuestas a estas preguntas pueden variar dependiendo de diversos factores, como son la edad, el sexo, las condiciones de salud y el historial médico de cada persona. Además de los antecedentes de enfermedad cardiovascular familiar, es importante contemplar la generalidad del individuo, entre lo que sobresale si presenta factores de riesgo o hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso u obesidad, sedentarismo, colesterol, triglicéridos elevados, cuál es su nivel de estrés, si fuma o si bebe alcohol en exceso, o si presenta cualquier tipo de sintomatología. En estos casos, las recomendaciones generales pierden vigencia y será resorte de cada médico sugerirle la realización de los estudios que considere apropiados. Claro, es difícil, hay que buscar cuál es la razón. Entonces, los factores de riesgo cardiovasculares que se pueden modificar y los que no se pueden modificar. Los que se pueden modificar, los modificables, el tabaquismo, la dislipidemia, la diabetes, la hipertensión arterial, el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo. Las que no se pueden modificar: edad mayor a 50 años, sexo, hombres o mujeres posmenopáusicas, historia familiar o enfermedad cardíaca, mujeres menores a 65 años, hombres menores a 55 años. Son todas cosas que no las podemos modificar, esas están. También existen algunos factores, ¿no? La edad, a mayor edad se incrementa el riesgo, eso hay que tenerlo en cuenta. Y también ser varón, ya que los hombres presentan mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular que las mujeres, sobre todo entre quienes no superaron los 60 años de edad. Porque hoy estaba leyendo un artículo y es bueno que se lo diga. Sobre todo para los que son más grandecitos, cuiden la próstata, pero no le voy a decir por qué, pero ¿cuál es la mejor forma de cuidar la próstata? Mantener relaciones sexuales permanentemente. Entonces, dentro del artículo que estaba viendo, le preguntan al médico: ¿y cómo hago? Le dice uno: ¿y cómo hago si yo soy soltero? ¿Sabe cuál fue la respuesta del médico? Mastúrbese todos los días. Pero explican cuál es la razón. La eyaculación produce la eliminación, en ese caso hablo de la gente grande, ¿no? La limpieza de la zona, de los vasos. De lo contrario, por eso vas a ver muchos tipos con problemas de próstata, pero que tienen un montón de problemas mucho más graves de los que realmente podrían tener. Acuérdense, sobre todo, que para los hombres es más complicado que para las mujeres, aunque en los últimos años levantó la cantidad de mujeres con problemas cardíacos, aclaro. Pero ¿por qué tiene que ver? Porque otra vez volvemos a lo mismo, la mujer cada vez está más cerca de hacer todo lo que hace el hombre. Entonces, ya juega otros deportes, hace trabajos más pesados, hace un montón de cosas que antes no hacía, está aumentando la tensión arterial. Además, generalmente las mujeres beben alcohol proporcional al hombre y es un error. Por ejemplo, mientras el hombre podría tomar 2 latas de cerveza, la mujer en la misma situación puede tomar una sola. Si el hombre puede tomar 2 vasos de vino, la mujer debería tomar 1, no más. Fíjate los detalles, ¿no? Una capacidad pulmonar inferior a la del hombre, un sistema circulatorio inferior al del hombre. O sea, hay un montón de razones por las cuales no es capricho, pero hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo para el que trabaja con mujeres, ¿eh? Ustedes vieron que ya hay varias disciplinas deportivas que no les permiten participar. Eso estoy totalmente de acuerdo. Son 2 físicos, 2 condiciones físicas totalmente distintas y son desde la infancia. Por ende, no pueden decirnos que somos iguales, porque una vez que se desarrolló la fase hormonal, la cantidad de ósea, la masa magra, los músculos, varían totalmente, son distintos. Lo único que somos iguales o similares, vamos a decir no iguales, sino similares, hasta que se produce el cambio hormonal. Hasta ahí somos similares. O sea, me refiero a las capacidades físicas, estos son más o menos parejos. El varón generalmente es un poco más alto, más desarrollado, pero no pasa de ahí. Una vez que se produjo el cambio hormonal, listo, son 2 mundos distintos, no se parecen en nada. Para hacer actividad física y deporte, tanto en la infancia como a cualquier edad, corresponde hacer un examen siempre previo y presentar un certificado firmado por el médico tratante. Es recomendable al menos una vez en la vida antes de los 16 años, un análisis de sangre y un electrocardiograma, sobre todo en aquellos niños que presenten antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular. Entre los 20 y los 30 años de edad, siempre en individuos sin antecedentes familiares de enfermedad coronaria y sin sintomatología, se recomienda hacer un análisis de laboratorio cada 3 años, un electrocardiograma cada 5 años y la medición de la presión arterial al menos cada 2 años. La frecuencia aumenta levemente
solamente para aquellos entre los 40 y los 50. Análisis laboratorio cada 2 años, un electrocardiograma anual y la medición de la presión arterial, idealmente en forma cuatrimestral, una vez cada 4 meses, sería el ideal. Paro, no hay que entrar en el pánico que yo veo en mucha gente que se toma la presión todos los días. Voy a explicar por qué. Una cosa es que el médico te diga, bueno, vos tomaste la presión para seguirla. Entonces, durante, por ejemplo, una semana me la tomás a la mañana cuando te levantas. Una semana me la tomás al mediodía. Una semana me la tomás a la noche antes de acostar. ¿Eso qué me va a dar? La variable en diferentes momentos. Pero también hay que enseñarle que para tomarse la presión no es cuando vos te levantás de la cama y ahí nomás te pones el aparatito. ¿Por qué? Porque el hecho de cambiar la posición de acostado a la posición de parado me va a modificar todo. Por ende, tengo que esperar, estar tranquilo, una vez que estoy tranquilo, quieto, sentado un ratito, ahí me la tomo. Eso es cuando hay que hacer un control específico. Porque yo veo gente que se la toma desesperado, se la toma en la mañana, se la toma en la tarde, se la toma en la noche, se la toman. Cuando ustedes se desesperan y van a tomar la presión, es normal que esa presión esté alta. El ideal para tomarla es a la mañana, cuando te levantás, descansás 5 minutos y te la tomás para ver cuál es la presión. Pero hay un tema, dicen las normas y los estudios que la tensión arterial en los hombres generalmente es más elevada entre las 10 y las 11 de la mañana. Y después se estabiliza y vuelve en general muchas veces alrededor de las 19, 20 horas a subir. Después vuelve a estabilizarse. El secreto es cuánto sube o baja. Vos te vas a dar cuenta. ¿Alguno de ustedes sufre de hipertensión? Si vos cuando te sube la presión te das cuenta. O no te das cuenta, no estás embotado. ¿Y cuánto? A ver, con que te suba a 160 ya te alcanza para saber que te subió la presión. No necesitas que suba a 200. Y si subió a 160 y vos te sentás y te quedás quieto y haces lo que tenés que hacer y después te tomás la presión después de 5 minutos de reposo absoluto, es muy factible que la presión baje. Y si no te pasa eso, ¿sabés qué hacer? Agarrás y te vas a caminar a pegar toda la vuelta a manzana, te das 2 vueltas a manzana y te la volvés a tomar, descansás y te la volvés a tomar. Baja, Sí. Baja porque estás gastando. Generalmente después de 140 para abajo ya la presión no molesta más. Y tenés como la cabeza embotada. A partir de los 50, los controles parecen iniciar una curva ascendente que lo hace ganar en periodicidad e incorporar nuevos estudios. Anuales, o sea, los análisis en ideal son anuales, ampliando los parámetros solicitados por el médico, un electrocardiograma cada 6 meses, la medición de la presión arterial regularmente, sin que ello signifique obsesionarse, y un test de esfuerzo cada 2 años o en forma anual, según lo considere el profesional de la salud. Si va a hacer los análisis, y hay que prestar atención a los análisis, por ahí hay colesterol, hay triglicéridos elevados. Cuando vos se te espesa la sangre por esos elementos, la presión aumenta porque le cuesta, tiene que empujar. Todos estos esquemas de controles pierden validez y se vuelven mucho más exhaustivos si en alguno de los chequeos se detecta la presencia de algún factor de riesgo, sobre todo como hipertensión arterial. ¿Por qué? Si vos tenés problemas de válvula, tenés problemas circulatorios, y tenés presión arterial, y tenés como tiene foto 240, 126, y todos los que han hecho deporte soportan mayor presión arterial que la gente de vida sedentaria, ¿sabían? ¿Por qué? Porque ustedes cuando hacían deporte, las arterias y los vasos se tuvieron que fortalecer, porque cuando haces actividad física intensa, la presión sube a valores muy superiores a los habituales. Entonces todo el sistema se favorece, se refuerza, porque si una persona de vida sedentaria tuviera una tensión arterial, por ejemplo, de 260 o 280, y lo vamos a buscar en el cementerio. Los factores de riesgo que se consideran elevados cuando son valores son iguales o superiores a los siguientes. Presión arterial 140-90. Hasta ahí, para mí es normal. Bueno, la mayoría es 120-80. Eso tiene que ver con las edades también, El colesterol, no superar los 200 miligramos por decilitro. Índice de masa corporal, no superar los 27 kilos por masa, coeficiente que surge de dividir el peso en kilogramos 2 veces por talla al metro, lo ideal es entre 25 y 27. Perímetro de cintura, en los varones inferior a 102 centímetros y en las mujeres inferior a 88 centímetros. Glucemia, no debe superar los 100 miligramos por decilitro. Modificación de conductas poco saludables. Esto incluye el control del peso, cambios en la alimentación, reduciendo el tamaño de las porciones y evitando el consumo de grasas y de grasas trans, y aumentando la ingesta de frutas y verduras. Realización de la actividad física periódica. Si se fuma, abandonar el tabaquismo, lo mismo que regular el consumo de alcohol,
controlar los valores de presión arterial y los de los parámetros que surgen de un análisis de rutina, como la glucemia, el colesterol y los triglicéridos. Este es el más importante para modificar, que es el sedentarismo. El resto se puede ir acomodando todo, para que lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son los síntomas posibles de un infarto ahora? Dolor de pecho, que suele comenzar con alguna actividad y ceder con el reposo. Dolor u opresión o ardor de la zona del esternón que se irradia al brazo o a la mandíbula. Falta de aire, síncope, desmayo y palpitaciones, signo que puede estar acompañado de náuseas, por ejemplo, o vómitos o sudoración y dolor, o malestar en la zona del esternón que no cede en unos minutos. Una buena estrategia es empezar desde la infancia a enseñar hábitos saludables. Cuidado, me dice el bobo, me siento bien. Hoy tocamos un tema que afecta bastante a la gente. Y muchos deportistas, lamentablemente, han tenido que dejar la actividad deportiva por razones de patologías cardíacas, ¿no?